Empezamos la tercera conferencia del ciclo de conferencias de economía de la empresa, que como sabéis este año está dedicada a los 17 ODS, ya que coincide con el 17º ciclo que organizamos en la Unidad Docente de Organización de Empresas de la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural. En este día, hoy, pues tenemos el honor de disfrutar de toda la sabiduría, de toda la experiencia que nos puede aportar David Álvarez. Él es director ejecutivo de Coaxa, pero no solamente eso, sino que Coaxa es una de las empresas que yo considero innovadoras en España, sino en Europa, ya que están promoviendo lo que es la incorporación del capital natural en el mundo empresarial. David no se queda solamente en ese capital natural, en promover el capital natural e incorporarlo dentro de las organizaciones, sino que también participa en distintos comités y es miembro de distintos paneles asesores, entre los cuales se encuentra el grupo de expertos para elaborar y desarrollar el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Es por ello que le pedimos que estuviera aquí hoy y que nos diera idea de qué es lo que había que hacer para financiar la sostenibilidad. Es cierto que en la actualidad, si no empezamos a incorporar aspectos para que se financie con criterios más allá de los puramente económicos, no vamos a poder dar ese paso necesario para poder conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Por lo cual, David, no me queda nada más que darte las gracias por estar aquí hoy y darte las gracias sobre todo por hablar, ofrecernos luz sobre cómo financiar esa sostenibilidad. Muchísimas gracias, David. Te cedo el turno. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, a lo mejor se está acoplando. Sí, oía por ahí un pitido de fondo. Voy a ver si soy capaz de compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias sobre todo por invitarme a este ciclo de conferencias que me parece súper interesante y espero que bueno, pues tanto a los alumnos de Economía de la Empresa que tiene Carmen como al resto de gente que se haya sumado os parezca de todo el interés que Carmen ha demostrado invitándonos o invitándome para participar en este. Tal y como decía Carmen, mi idea es trasladaros un poco no solo cómo se financia la sostenibilidad, sino bueno, intentar daros las razones por las cuales la sostenibilidad está calando en el sector empresarial y en la sociedad en general y un poquito de cómo se evalúa esto desde la perspectiva financiera para que podéis ir incorporándolo. Me he ido demasiado deprisa. A lo largo de la horita y poco que intentaré que dure la charla, por cierto, voy a ponerme un tiempo porque si no sería un poco disparatado y me pongo a hablar y no paro. Lo he resumido muy fácilmente. ¿De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Es decir, mi idea con la charla de hoy no es solo que entendáis cómo se financia la sostenibilidad o cómo debe incorporarse la sostenibilidad en el mundo financiero mejor, que es una forma mucho más realista de cómo se está abordando el problema a día de hoy, sino cuáles son las razones que están haciendo que esto sea importante y por qué se debe incorporar, cuál es la situación a día de hoy y hacia dónde vamos. En cada una de estas fases os contaré un poco cuáles son los drivers o cuáles son las motivaciones tanto en relación como con el capital natural, como con digamos, con la situación de los recursos naturales, cómo está adaptándose las empresas y el sector financiero en cada una de esas etapas y cuáles son los siguientes pasos que se van a dar inexorablemente, con independencia de este pequeño lapso que estamos viviendo en estos días. Como comentaba Carmen, bueno, pues ¿qué somos nosotros? Coaxa es una organización que lleva 8 años trabajando
por y para la sostenibilidad y el capital natural, fundamentalmente para el capital natural. Nacimos con el firme convencimiento de que la única forma o la forma más razonable de garantizar la protección de la naturaleza era incorporarla al sector empresarial de una forma extraordinariamente activa, y la mejor forma que se nos ocurría de que eso fuera activo para las empresas es que reconocieran el valor económico de la gestión del medio ambiente o de la incorporación del medio ambiente dentro de su modelo de negocio, tanto por las oportunidades de valor que se podían derivar, y ahí pues, tratamos con herramientas vinculadas al mercado del medio ambiente o infraestructuras verdes, como de los riesgos asociados de o también oportunidades vinculadas a finanzas sostenibles, o los riesgos asociados a no gestionar este enfoque. Y bueno, ahí aportamos todo lo que venga asociado a los modelos de capital natural y soluciones vinculadas con los ODS y la formación. ¿De dónde venimos? Bueno, aquí voy a pasar muy rápido porque esto espero y deseo que sea algo que conozcáis ya todos. Nos encontramos ante una situación en la que no me gusta utilizar la palabra de crisis planetaria porque está demasiado manida, pero en la que vemos que constantemente pues, tenemos un problema con los recursos, la biodiversidad se está perdiendo a unos índices nunca antes conocidos, estamos ante un proceso global de calentamiento que afecta no solo a la superficie terrestre, sino que también afecta de manera muy notable a los océanos. Y todo esto pues está provocando una serie de cambios en la sociedad, y parte de la sociedad está impulsando a que el sector empresarial y el sector gubernamental pues, se movilicen en torno a la acción. Esa movilización o ese cambio tiene consecuencias en relación con cómo las empresas van a actuar ahora o van a actuar en el futuro. Simultáneamente y de manera para que veáis de una forma global cuál es o qué significa toda esa crisis planetaria en términos biogeofísicos, os he traído esta slide del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en el que muestra cuáles son las barreras planetarias y aquellos límites sobre los cuales no deberíamos sobrepasar para no poner en riesgo la continuidad de cualquiera de estos pilares y como consecuencia por la continuidad de la sociedad y de la población humana. Si os dais cuenta, hay dos límites que están extraordinariamente sobrepasados, que son la integridad de la biosfera y los ciclos biogeoquímicos, fundamentalmente los asociados al nitrógeno y al fósforo. Si nos fijamos en la integridad de la biosfera, y no quiero hacer referencias a la situación en la que estamos ahora porque ya está siendo demasiado manida en relación con la biodiversidad, simplemente fijarnos en qué puede significar económicamente la pérdida de biodiversidad de las empresas. Como os comentaba antes, una de nuestras leitmotiv es identificar a través de metodologías basadas en el capital natural y que cuantifiquen o que capturen ese valor económico, herramientas para la toma de decisión. Bueno, pues aquí tenéis un indicador económico, creo que lo suficientemente potente. Si no actuamos para frenar la pérdida de biodiversidad, la sociedad se enfrenta a una pérdida de 9,87 trillones de dólares de aquí al 2050. Creo que son datos lo suficientemente demoledores como para ponernos en marcha. Hay una evidente desconexión y desvinculación entre el uso de los recursos naturales, cómo van avanzando las actividades económicas y cuáles son las presiones a las que sometemos todos los recursos naturales de los que nos servimos. Si os dais cuenta, en el gráfico de la izquierda estamos sometidos a un estrés hídrico gigante y a una pérdida de biodiversidad
progresiva, por encima del 90% de lo que deberíamos tener. Y esto está haciendo que tengamos una huella ecológica descomunal en numerosos países. Si os dais cuenta en este gráfico, todos aquellos países que están por encima de los tonos anaranjados, naranjas o rojas, están por encima de su biocapacidad, con lo cual quiere decir pues, que estamos sobreexplotando el planeta mucho más allá de la capacidad que tiene el planeta para ser resiliente y poder responder a estos impactos a los que estamos sometiendo. Desde una perspectiva estrictamente empresarial, y os comentaba al principio que las empresas responden por dos estímulos fundamentales. Uno, porque se pone en riesgo su modelo de negocio, o dos, porque tiene oportunidades económicas extraordinariamente tangibles. Bueno, pues en relación a los riesgos, estos son los resultados del último informe de Davos. Para aquellos que no hayáis oído hablar del foro de Davos, el foro de Davos es el foro económico mundial, es el foro de digamos, las empresas y personas más relevantes a nivel mundial que se reúnen anualmente por el mes de enero en la estación de los Alpes en Suiza, en Davos, y hablan sobre cuáles van a ser las tendencias anuales y los elementos más importantes que van a dirimir el desarrollo económico durante ese año. Bueno, pues en este año, y ya es el cuarto o quinto año consecutivo, los riesgos asociados a la biodiversidad, al cambio climático y a los recursos naturales son los 5 riesgos más importantes a los que se enfrenta la sociedad. Y esta crisis que estamos viviendo es una muestra palpable de ellos. Hablamos de fallos en la acción contra el clima, eventos climatológicos extremos, las causas asociadas a la pérdida de biodiversidad y la capacidad que por ende tienen los ecosistemas de autoajustarse, de ser más resilientes y luchar contra fenómenos adversos, los desastres naturales o los desastres ambientales causados por fuentes humanas. En los años anteriores se habían identificado algunos de estos riesgos como algunos de los riesgos que podían tener tanto mayor impacto como mayor probabilidad de impacto, que es lo que refleja este gráfico, pero ningún año esos 5 riesgos asociados al medio ambiente habían estado en el top de la lista. Por una parte, es extraordinariamente negativo porque es algo sobre los que tenemos, no viene sino a refutar la situación de crisis ecológica que os he mencionado con las slides del principio, pero por otra parte es una oportunidad grandísima para el sector medioambiental para poner en valor todo el potencial para revertir la situación. Vinculado con esos riesgos, no solo los riesgos que se mostraban en la slide anterior, no eran solo riesgos vinculados con el sector financiero, sino riesgos globales. Bueno, pues si vemos cómo el sector financiero está abordando estos riesgos, pues parece que es el primer sector que está tomando cierta profundidad o con cierta o bastante en serio cómo esto puede afectar a su performance de negocio. No os olvidéis que al final el sector financiero depende de las actividades de otros sectores y estos sectores tienen que ser sostenibles con el paso del tiempo. Si no son sostenibles con el paso del tiempo, no solo económicamente, sino ambientalmente, puede que no proporcionen la rentabilidad necesaria para que puedan devolver, en este caso, los préstamos. Bueno, préstamos o cualquier otro tipo de actividad financiera. Si os dais cuenta, cada día es mayor la relevancia que el sector financiero está tomando sobre la gestión de los riesgos asociados, riesgos medioambientales o climáticos asociados a los portfolios de inversión de cada una de sus carteras. Pero, sin embargo,
a pesar de toda esta circunstancia y en la que parece que algunos empiezan a ver esta situación, todavía estamos en esa situación en la que traigo a colación la analogía que hacen los anglosajones de parece que no vemos el elefante en la habitación, es decir, que tenemos una habitación, un consejo de dirección llena de cabezas pensantes y un elefante que es mucho más grande que el resto y solo nos centramos en el cortoplacismo y en tomar decisiones que afecten a nuestro modelo de negocio y a la rentabilidad inmediata sin considerar otros elementos que van a afectarnos en mayor o menor medida en un futuro probablemente mucho más cercano. Y no hay más que ver la situación en la que estamos, que a pesar de que teníamos las advertencias desde hace 3 meses de otros gobiernos que la situación podía ser catastrófica, hasta que no nos hemos encontrado con el elefante no en la habitación, sino justo encima de nosotros, pues no hemos tomado cartas en el asunto. Si además de a esta parábola nos sumamos el concepto de que los aspectos ambientales están vinculados con bienes comunes y no somos capaces de gestionar los bienes comunes cuando están sobreexplotados, pues nos encontramos ante una situación un poco desalentadora. Sin embargo, las instituciones europeas se están haciendo partícipes de esta situación y han identificado perfectamente estos riesgos y están empezando a tomar cartas en el asunto. Y esto, bueno, es lo que os contaré en las siguientes partes de hacia dónde vamos y dónde estamos. ¿Dónde estamos? Después de contaros esta situación poco halagüeña, pues nos encontramos en que ya se han tomado o se han iniciado la búsqueda de soluciones a través de la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que todos tenemos que cumplir y que son el mantra de este ciclo de conferencias. Estos objetivos marcan una senda de ruta clara para los diferentes países que deben de cumplir y con unas áreas de trabajo claras en las que se tienen que trabajar. Luego hablaremos un poco más en detalle de cuál es el grado de cumplimiento y qué oportunidades hay asociadas a estos objetivos de desarrollo sostenible. Asociado a la búsqueda de soluciones y no desde la perspectiva de la sostenibilidad global, sino vinculado exclusivamente con el cambio climático en 2015. Ya ha pasado un montón de tiempo, parece que lo tenemos antes de ayer, pero ya han pasado 5 años y todavía no tenemos soluciones del todo potentes encima de la mesa. Se firmó el Acuerdo de París en el que se alcanzaba un acuerdo por el cual se limitaban la cantidad de gases de efecto invernadero que podíamos emitir desde una perspectiva de limitar el aumento a 2 grados centígrados y esperemos que no sea solo 2 grados, sino que lo limitemos a 1,5 grados y podamos revertir el cambio climático. Bueno, más allá de estos 2 acuerdos, o además de estos 2 acuerdos, tenemos el ambicioso European Green Deal, el gran pacto europeo por la naturaleza, que esperemos que no quede en agua de borrajas después de la situación en la que estamos ahora. Y parece que todo apunta a que no va a ser así y que tendremos que utilizar la sostenibilidad como una herramienta para salir de esta situación y ser mucho más resilientes en cuanto a revertir elementos negativos vinculados con la sostenibilidad. Bueno, por destacar elementos fundamentales de este plan es la extraordinaria transversalidad que tiene. Más allá de la movilización de capitales, que ya os hablaré un poco más adelante sobre las inversiones asociadas a este marco, por primera vez todos los elementos que están incorporados dentro de esa hoja de ruta, desde financiar la transición,
alcanzar la neutralidad climática, hacer una transición hacia una economía circular, o conseguir unos objetivos de cero polución, la transformación global de las áreas agrícolas y rurales y a través de una modernización de la PAC y evitar la pérdida de biodiversidad. Todos estos objetivos están totalmente interconectados y no hay ninguna política que se desarrolle que no tenga en consideración a las otras, además del marco económico que está asociado. Veréis luego, no he entrado mucho en profundidad en contaros, pero sí veréis, os trasladaré, por ejemplo, cuando hablemos del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, cuáles son los vínculos entre este plan de acción y las diferentes políticas europeas que se están diseñando o que se están ofreciendo. Si os dais cuenta, por ejemplo, en cuál es la situación en relación a la aplicación de o más que la aplicación, el conseguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la situación es bastante desigual y tenemos el caso de España, que me parece que, creo, no recuerdo mal, estamos en el puesto 21 de cumplimiento de los ODS, en los cuales todavía pues hay objetivos como el de la pobreza, el número 2 o el 12 de consumo responsable, en el que todavía nos encontramos en pañales. Pero bueno, hay otros países que se encuentran peor, países que están en vías de desarrollo como México, pues en México pues se encuentran en el puesto número 50 y hay muchos pasos que dar. Esto no deja de ser una hoja de ruta y lo importante es que cuando termine esta hoja de ruta a 2030 nos encontremos con el máximo de los indicadores a pleno rendimiento. ¿Qué es necesario para alcanzar este reto? Es decir, hemos mencionado que la situación en términos ambientales es poco esperanzadora y es necesario revertirla. Hemos mencionado que, por una parte, las instituciones en mayor o menor medida están tomando cartas en el asunto, es decir, que desde la perspectiva legal existe cierto interés por provocar el cambio, desde la perspectiva no legal, sino desde la perspectiva regulatoria. Bueno, pues el siguiente elemento de esta ecuación es el dinero. No seremos capaces de transformar la situación si el sector empresarial no ve estas oportunidades como verdaderas oportunidades o como elementos que cambien completamente su modelo de negocio. Y hablamos de dos elementos fundamentales. Uno, es necesaria una movilización de recursos sin precedentes, movilización que no puede venir exclusivamente del sector público, es decir, no podemos cargar toda la presión de la transformación del sistema económico en las arcas públicas, sino que es necesario que esa inversión proceda del sector público y del sector privado, y el plan de acción asociado al nuevo European Green Deal así lo contempla, y sobre todo es imprescindible un cambio de paradigma. No podemos quedarnos en empresas que cumplen algunos criterios de sostenibilidad, sino que necesitamos empresas que sean totalmente sostenibles, es decir, empresas que vivan por y para la sostenibilidad y que su modelo sea un modelo 100% sostenible, o al menos en el caso de aquellas empresas en las que tenga un consumo de recursos que no puedan ser procedentes por la reutilización de otros, estos se minimicen al máximo. Y este es el objetivo un poco y la piedra filosofal o el hilo conductor de esta charla. Cuando os comentaba al principio el objetivo que tenemos o que tenía para contaros de dónde venimos, hacia dónde vamos, o dónde estamos y hacia dónde vamos, esta es una de las necesidades fundamentales que tenemos que abordar. Es decir, haceros la analogía de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en relación con el sector empresarial. Y luego os contaré algunos detalles más adicionales para que fijéis este relato y cuál es la situación en la que las empresas tienen que estar
para poder adaptarse no solo a los cambios regulatorios, sino a los cambios de mercado extraordinariamente potentes que ya se están dando y que están demandando otra situación en relación a las empresas. En relación... Sí. Te voy a cortar un segundito. Si puedes ocultar el mensaje que aparece en la barra inferior, nos lo han pedido algunos de los oyentes. Ahí simplemente no ocultar. Eso es. Gracias. Perfecto. Creo que es eso lo que decía. Gracias. Disculpad. Cuando hablábamos de la movilización de la financiación, mirad las cifras de las que hablamos para poder revertir la situación. Es decir, si queremos alcanzar los objetivos de financiación climática o alcanzar los objetivos que nos hemos planteado para conseguirlo, no alcanzar o no superar los 1,5 grados o 2 grados con respecto al escenario actual, se necesitan del orden de 180.000 millones de euros en inversiones adicionales al año para alcanzar los objetivos que tenemos en 2030. Os recuerdo que los objetivos en 2030 es disminuir un 40% las emisiones que tenemos ahora, para que en 2040, para que en 2050 seamos un continente totalmente neutral en carbono. Asociado a eso, no solo al carbono, sino al Pacto Verde de manera global, la Comisión Europea ha estimado que serán necesarios del orden de 260 billones de euros adicionales, aproximadamente un 1,5% del Producto Interior Bruto de la Comisión Europea, del total de los países que forman la Comisión Europea en 2018. Pero eso quiere decir no solo que necesitemos un montón de dinero, sino que asociado a eso existen unas enormes oportunidades de financiación o de crecimiento en muchísimos sectores. Y estas cifras que os muestro en este gráfico, proporcionadas por Better Business, van asociadas a eso, a cuáles son las oportunidades que se van a crear para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global en los diferentes sectores. Es decir, que tendremos unas oportunidades en sustitución de tecnologías de movilidad, en nuevas soluciones que mejoren la salud o en soluciones de eficiencia energética, por poner algunos ejemplos, en las que van a hacer que haya sectores que tengan que invertir o que vayan a obtener muchísimas rentabilidad por invertir en esas nuevas demandas, ya sean vinculadas por el mercado o por la regulación, pero sobre las cuales el sector financiero como driver de cambio, se va a ver beneficiado. Es decir, si el sector financiero al final lo que busca son elementos en los que pueda invertir y pueda obtener una rentabilidad importante sobre lo que está invirtiendo. Pero no solo necesitamos tener ese marco regulatorio, no solo necesitamos inversión, necesitamos construir el marco en el que todos hablemos el mismo idioma. En ese sentido, son numerosas las iniciativas que están surgiendo a nivel global para cumplir con ese marco o para ayudar a las empresas a seguir ese marco. En la pantalla arriba a la izquierda veis primero el Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Esta iniciativa va asociada a cómo las empresas deben reportar su comportamiento en términos climáticos. Es decir, si yo me comprometo como empresa a alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones de 1,5 grados o 2 grados y además voy a tener una revisión por parte del sector financiero de cuál es mi performance, porque si mi comportamiento ambiental no es lo suficientemente adecuado, los inversores van a dejar de invertir en mi cartera y por tanto mi empresa puede costar menos o puede tener menos oportunidades de financiación y puedo ser menos eficiente. Bueno, pues
para esto se ha creado este marco en el que, para que todas las empresas a nivel global, fundamentalmente el sector financiero, pero no solo el sector financiero, sino grandes corporaciones, puedan reportar en torno a este marco de cuál es su comportamiento en relación al cambio climático. La adhesión de las empresas al Task Force supone el cumplimiento de una hoja de ruta que se divide en 4 ejes temáticos fundamentales: acciones de estrategia y gobernanza. Estrategia y gobernanza que deben implementar durante el periodo en el que se adhieren a la iniciativa y posteriormente, para visibilizar que el cambio climático está dentro de la estrategia de la compañía y que no solo para visibilizar que la estrategia está dentro de la compañía, sino también para demostrar en el marco de gobernanza que la gobernanza climática o la incorporación de aspectos vinculados con la gobernanza climática llega al más alto nivel dentro de los consejos de dirección de las empresas. Más allá del trabajo en estas 2 líneas, en estrategia de gobernanza, la empresa tiene que calcular realmente cuáles son los riesgos y oportunidades vinculados con el cambio climático. Esos riesgos se categorizan fundamentalmente en 2 tipologías de riesgos: riesgos de la transición y riesgos físicos. Los riesgos físicos son riesgos asociados a los cambios que se puedan dar en el terreno o en las circunstancias que afecten a las inversiones que tengo como empresa o de mi portfolio de inversión en el caso de que sea una institución financiera. Para ello es necesario el diseño de escenarios climáticos y cómo esos diferentes escenarios climáticos pueden afectar a las diferentes inversiones, y ya se han desarrollado metodologías que están trabajando vinculados con estos riesgos. Y los riesgos de la transición. Los riesgos de la transición van asociados a cómo la sociedad per se está adaptando al cambio climático y cómo esta adaptación al cambio climático puede generar riesgos de un déficit de adaptación por parte de las empresas. Es decir, cómo cambios políticos o legales, cómo cambios tecnológicos, cómo cambios de mercados o cómo cambios reputacionales pueden afectar a mi modelo de negocio. Es decir, si yo soy una empresa que produce energía quemando carbón y resulta que para 2022 va a existir una tecnología que permita producir energía con la misma capacidad o incluso más barato, y toda de fuentes renovables, y sin embargo yo me he planteado en mis objetivos estratégicos que esto no lo voy a realizar hasta 2025, es probable que de 2022 hasta 2025, si no antes, el mercado penalice notablemente a esa empresa porque no está siendo igual de eficiente que el resto de sus competidores. Esto va vinculado al cambio de tecnologías, pero los cambios en las regulaciones o los cambios en el mercado y asociados a eso los cambios reputacionales pueden afectar de la misma medida o en la misma medida al comportamiento financiero de las empresas. Y esto está muy vinculado con la imagen que aparece en la parte inferior de la pantalla, Call for Action. El cambio climático o la regulación climática no se queda solo en el Acuerdo de París, sino que hablaremos un poco más adelante de cuáles son los compromisos a los que la Comisión Europea está llegando, sino que también el regulador financiero está tomando cartas en el asunto. El papel que va a jugar el cambio climático en el sistema financiero va a ser tan grande que los bancos centrales ya están participando del desarrollo de una regulación que incorpore los riesgos climáticos dentro de la regulación financiera. Actualmente las empresas cotizadas se encuentran sometidos al reporte de información no financiera, como podéis ver en la derecha, y aquellas empresas cotizadas tienen que reportar esos valores a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Bueno, pues más allá de ese reporte, que en muchas ocasiones ahora se realiza en términos cualitativos y no cuantitativos, una vez que la ley española de cambio climático, y no solo la ley española de cambio climático, una vez que se pongan en marcha las resoluciones
recomendadas por este grupo de expertos de bancos centrales, el reporte en términos climáticos para las empresas va a ser obligatorio, con lo cual van a ser necesarias no solo hacer una transformación a ese paradigma que mencionábamos antes, sino financiar en mayor o menor medida esa sostenibilidad para producir ese cambio. Asociado a eso, pues otra serie de iniciativas que interceden en la mejora del comportamiento en términos ambientales de las empresas, como puede ser el GRI como iniciativa global para el reporting en sostenibilidad o el Dow Jones Sustainability Index como un índice que marca cuál es el comportamiento de las mayores empresas cotizadas y que posiciona a aquellas que son líderes y les permite acceder a mejores condiciones de financiación. Y además es que vemos que esto se está produciendo, os comenzaba esos cambios de mercado, esos cambios de situación. Si os dais cuenta, esto es un mapa de Estados Unidos extraído de Bloomberg, en la que veis cómo está cambiando las nuevas plantas de carbón que se han hecho en los últimos 15 años. Si os dais cuenta, en 2010 no había muchas, en 2015 ninguna, pues en 2020 no hay prevista ninguna. Es decir, nadie va a invertir en tecnologías sucias, por llamar de alguna forma. Sin embargo, cuando hablamos de plantas solares o aerogeneradores, el crecimiento es descomunal. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Que por un lado tenemos noticias positivas de que estamos en un proceso de transformación y sobre todo que para el sector financiero es una oportunidad descomunal, no solo para el sector financiero, es decir, cualquiera que quiera invertir en este sector va a ver una oportunidad importante de tener rentabilidad a su negocio, se hace bien las cosas y sobre todo el sector financiero de identificar oportunidades en las cuales se va a poder tener altas rentabilidades. Vinculado con otras iniciativas y sobre todo con ese cambio de paradigma, una de las iniciativas más relevantes es la coalición de capital natural. La coalición de capital natural tiene como objetivo incorporar el concepto de capital natural y hablábamos en la presentación de qué es eso del concepto de capital natural y por qué nosotros estamos incorporados. Bueno, el concepto de capital natural, ahora contaré un poquito más en detalle, se trata de abordar la naturaleza, ahora lo dicen, suena, o convertir la incorporación de la naturaleza en los ingleses dicen el new normal, aquí la traducción sería la nueva normalidad, un término que no se había escuchado hasta este fin de semana cuando el gobierno empezó a utilizarlo. Pero básicamente de lo que se trata es de incorporar o integrar la naturaleza en todas las decisiones del sector empresarial. Nosotros formamos parte de esta iniciativa desde 2000, no recuerdo si 2015 o 2016. En 2016 se publicó el documento más relevante que hasta el día de hoy ha puesto en marcha la coalición. Y la importancia de esta coalición es, aparte de que es derivada de iniciativas previas de Naciones Unidas, es la disparidad de organizaciones que forman parte de ellos, es decir, desde organizaciones de conservación, organismos públicos dedicados al desarrollo de políticas públicas, la universidad, el sector empresarial en el centro, otras suma de organizaciones miembros, el sector financiero o el sector de la estandarización y el reporte. Más de o cerca de 400 empresas a nivel global y hablamos de empresas tan destacadas como Deloitte o Coca-Cola o la propia Shell, la Comisión Europea, el gobierno británico, el gobierno holandés, organizaciones internacionales de la conservación como la IUCN, BBF, BirdLife International o estándares como ISO o cualquiera que os podéis imaginar. Todas estas organizaciones luchando por desarrollar un modelo en el cual
las organizaciones puedan incorporar la sostenibilidad de una forma natural dentro de sus modelos de negocio. Bueno, más que la sostenibilidad, el capital natural dentro de su modelo de negocio. Además de la colección de capital natural, existen otras organizaciones. Está vinculada, por ejemplo, con el sector financiero, desde la perspectiva de cómo identificar riesgos y cómo asegurar que el sector financiero hace las mejores decisiones, en función de sus impactos y sus dependencias en la naturaleza. Es el Natural Capital Finance Alliance, otra iniciativa vinculada con Naciones Unidas, que están trabajando para desarrollar un task force on Nature Financial Disclosure, cómo incorporarlo a las carteras de riesgo, y otras iniciativas que se centran no solo en cómo abordar o cómo incorporar de una perspectiva práctica el capital natural en la organización, sino cómo encontrar oportunidades en la financiación de la sostenibilidad. Uno de los elementos que tradicionalmente se ha identificado para la inversión en proyectos sobre el territorio es la falta de rentabilidad de estos o lo difícil que es para el sector financiero identificar métricas que permitan conocer perfectamente si un proyecto es o no rentable y si además va a ser sostenible con el paso del tiempo. Bueno, pues esta iniciativa, el CEPIC, Coalition for Private Investment in Conservation, que arranca con una iniciativa de un banco, de Credit Suisse, ha desarrollado unas métricas que se conocen los blueprints, que lo que permiten es eso, identificar oportunidades de inversión y simplificar el proceso de evaluación de una inversión por parte del sector financiero. El sector financiero está acostumbrado a tener una serie de métricas a la hora de financiar operaciones y fuera de esas operaciones, salvo que sean operaciones extraordinariamente rentables, no entra por la eficiencia que tiene que tener en sus procesos. Bueno, pues este paso se está intentando superar a través de esta coalición y se están poniendo en marcha otras iniciativas asociadas como pueden ser de Blended Finance, que es compartir parte del riesgo por parte de organizaciones públicas como puede ser la Comisión Europea a través del Natural Capital Financial Facility. Adicionalmente, y para financiar ese cambio de modelo que hablábamos antes y esa transformación o esa necesidad de capital asociado a los objetivos tanto climáticos como ambientales, la Comisión Europea ha puesto en marcha un ambicioso plan que se conoce como el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. Básicamente, este plan tiene como objetivo transformar el sistema financiero para incorporar un mayor número de productos o financieros sostenibles o que se mueva la financiación desde aquellos sectores que no son tradicionalmente sostenibles a aquellos que sí lo son. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, no recuerdo cifras exactas, pero el porcentaje que representa la financiación sostenible, es decir, aquella asociada a bonos verdes, pensiones verdes, finanzas verdes, préstamos verdes o préstamos sostenibles, no representa más del 5% de la inversión global. Es decir, o somos capaces de revertir este canal de financiación o no conseguiremos alcanzar un modelo de desarrollo sostenible en su globalidad. Y cuando hablamos de este plan de acción de finanzas sostenibles, este tiene tres objetivos fundamentales. El primero, reorientar los flujos de capital, como se venía comentando ahora, hacia una inversión sostenible. Incorporar de una forma mucho más
no me sale la traducción a la palabra mainstream, más global o más utilizable, o que se haga de una manera generalizable la gestión de la sostenibilidad dentro de la gestión del riesgo. Para ellos están trabajando en todo lo que tenga que ver con la mejora de la incorporación de los criterios ESG, y los criterios ESG son aquellos que hablan de Environmental, Social and Governance, son criterios de medio ambiente, criterios sociales y criterios de gobernanza, para incorporar dentro de esos criterios de gestión de la inversión. Es decir, que cuando hablemos de una inversión no solo hablemos de criterios financieros, sino que también se incorporen criterios extrafinancieros. Bueno, pues desde esa perspectiva se está trabajando mucho con la regulación. Para aquellos que no estéis familiarizados con el sector financiero, este tiene una regulación extraordinariamente específica y muy estricta y está dirigida por diferentes agencias de regulación europeas. Bueno, pues todas estas agencias de regulación, tanto la ESMA como la EPA, como otras, están incorporando o han diseñado hojas de ruta, tanto las de la EPA y la de la ESMA han sido a finales de 2019 y principios de 2020, es decir, recién salidas del horno, unas hojas de ruta para incorporar de aquí o a partir de finales de 2020 los criterios ESG dentro de las regulaciones que se van a poner en marcha para el sector. Y por último, el último objetivo es aumentar la transparencia y sobre todo incorporar ese criterio del que os mencionaba al principio, de no pensar en el cortoplacismo a la hora de cómo manejo mis inversiones, sino pensar también en el largo espacio. Es decir, si uno de los problemas que tenemos cuando hacemos gestión de recursos naturales o cuando los recursos naturales participan en las inversiones es que no siempre se ven a corto plazo los resultados. De forma que es necesario ese cambio de chip no solo en el sector financiero, sino en la sociedad en general, en el sector empresarial en particular, para poder conseguir esos objetivos. Esos 3 objetivos se dividen en 10 acciones. La más o las más renombradas de esas 10 acciones son, en primer lugar, la creación de la taxonomía de finanzas sostenibles, de la que ahora os hablaré un poco más en detalle. Cuando hablamos de la taxonomía de finanzas sostenibles, bajo ese nombre de taxonomía, que estaréis acostumbrados a aquellos que habéis estudiado ya la parte de botánica o biológicas, básicamente no deja de ser una clasificación de actividades sostenibles, es decir, en ese proceso de transformación que os comentaba al principio de dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y hasta que lleguemos a una situación en la que las empresas sean 100% sostenibles y tengamos métricas específicas para medir realmente la sostenibilidad y a ese respecto las métricas asociadas al capital natural, y ahora os hablaré un poco más adelante de ellas, tienen mucho que decir. Bueno, pues hasta que lleguemos a ese paso, la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo titánico para desarrollar un sistema de clasificación de actividades sostenibles que se llama la taxonomía. Bajo esa clasificación se puede enumerar cualquier actividad desarrollada en Europa y saber si es sostenible o no. De modo que eso puede permitir reorientar esos flujos de información y, sobre todo, a la hora de categorizar, de que el sector financiero categorice las inversiones que tiene bajo su paraguas, que pueda saber si estas son o no son sostenibles, cuál es la financiación que le puede dedicar a ellas y cómo van a evolucionar estas con el paso del tiempo. El segundo elemento más relevante es la creación de estándares y etiquetas, y el más destacado es la definición de un nuevo estándar de Green Bonds, de bonos verdes sostenibles. Hasta el día de hoy había una alianza internacional de bonos verdes que era bastante flexible en su aplicación. Bueno, pues con la creación de este nuevo estándar se dota a la Unión Europea, y no solo a la Unión Europea, porque lo que se está desarrollando en este plan de acción de finanzas sostenibles está teniendo repercusión en otros mercados financieros. Se está dotando de un
instrumento notablemente potente para modificar el sector financiero. Además, este criterio de bonos verdes estará, como no podía ser de otra manera, vinculado con la taxonomía de actividades sostenibles, de forma que se podrán crear o definir carteras de financiación o carteras asociadas a bonos utilizando este estándar. ¿Cuáles son cuando estamos hablando de las actividades que van a estar bajo el paraguas de la taxonomía, qué elementos o qué objetivos ambientales deben cumplir las actividades que estén sujetas bajo ese paraguas de actividades sostenibles? Bueno, pues hablamos en una primera fase, fundamentalmente porque este proceso, como os comentaba, este proceso es progresivo y la clasificación, esta taxonomía que permite la clasificación de actividades sostenibles no es algo que sea estático en el tiempo, sino que irá evolucionando. Bueno, pues ahora en una primera fase el sistema se ha centrado fundamentalmente en aquellas actividades que generan acciones positivas en la mitigación o adaptación del cambio climático, o que incluyen alguna de las otras 4 características que aparecen en vuestras pantallas. O una sostenibilidad y protección de los recursos hídricos o marinos, transición a una economía circular, control y prevención de la contaminación o protección y restauración de la biodiversidad y sus ecosistemas. Si os dais cuenta, o si habéis tenido tiempo para revisar en profundidad lo que ponía en la slide en la que mencionaba el Green Deal, muchas de estas acciones, bueno, muchas no, todas de estas acciones van vinculadas con ejes temáticos de actuación que recoge el Green Deal y que van a suponer cambios trascendentales en el cambio de políticas o en la modificación de dichas políticas. Es decir, tenemos una política estricta a nivel europeo en cuanto a cambio climático que ha fijado unos objetivos extraordinariamente precisos para 2030, 2040 y 2050, con el objetivo de neutralidad en 2050. Tenemos una estrategia marina, tenemos una nueva estrategia de economía circular que ha sido publicada recientemente. Se va a publicar una nueva estrategia vinculada con la contaminación y en breve será publicada la nueva estrategia europea de protección de la biodiversidad. Con lo cual, cuando hablábamos del Green Deal, os comentaba la importancia de la transversalidad de este pacto con otros elementos o con otras políticas. Esta es una muestra de esta transversalidad, es decir, cómo un plan de acción de finanzas sostenibles se conecta con la necesidad de financiar la sostenibilidad a través de mejoras en las actividades en cualquiera de estos 6 objetivos. El objetivo, como os comentaba, que para 2050 tengamos una neutralidad total en carbono, en los objetivos de lo que a mitigación del cambio climático se refiere. Es decir, esa neutralidad en 2050 pasa porque consigamos entre un 50 y un 50% de la reducción de nuestra huella de carbono de las empresas y de la sociedad en general para 2030. Es decir, tenemos unos ambiciosos objetivos para 2030. Esto es en relación a la línea de partida. Casi todos los países están cumpliendo esos objetivos de reducción, pero todavía existe un margen de mejora que tenemos que implementar. En relación con la adaptación climática, bueno, pues los objetivos van a asociar fundamentalmente a mejorar y construir una capacidad de adaptación del sector empresarial e incorporar o incrementar la resiliencia de nuestra economía. ¿Cuáles son las oportunidades vinculadas con el sector asociadas al sector financiero? Es decir, ¿cómo vamos a proporcionar instrumentos para financiar esa sostenibilidad? Bueno, para cumplir esos objetivos y que para 2030, en comparación con el objetivo con
con el baseline de 1990 hayamos reducido entre un 50 y un 50%, un 50 o un 55%, que tengamos al menos un 32% del mix energético en renovables y que hayamos reducido al menos un 32% del consumo energético actual con relación al punto de partida, pues es necesario cubrir una inversión de entre 175 y 290 billones anuales. Es decir, existe una extraordinaria oportunidad para el sector financiero para reorientar los flujos de capital hacia sectores sostenibles. Y esta transición tiene que tener un destino, es decir, hay que reorientar esos flujos de una manera, esos flujos de capital de una manera ordenada. No vale con que toda esa inversión se oriente a políticas energéticas, sino que tenemos que incorporar inversiones en otros sectores y que esos sectores también contribuyan a la reducción de emisiones o la adaptación al cambio climático. Y estamos hablando del sector agrícola, el sector residencial, el transporte como un eje clave. Tanto el transporte como la energía como el sector industrial, si os dais cuenta, son los que tienen un peso específico enorme en la contribución a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. E incluso hay otros sectores como las tecnologías para la retirada de carbono o las inversiones asociadas a nuevas plantaciones, a los sumideros de carbono, y esto es algo que va muy a colación con nuestra formación. Digo nuestra formación porque no ha salido de la presentación, yo soy ingeniero de montes, y va muy asociado a nuestra herencia como ingenieros y a nuestra gestión del patrimonio natural. Bueno, pues esas tecnologías o esas inversiones también tienen que contribuir a la disminución de la huella total. ¿Cómo encaja este marco de la taxonomía o cómo incorporamos estos elementos o cómo lo aplicamos a las empresas? Bueno, pues en un primer paso y hasta que, como decía, se avance en la mejora de todos los criterios incorporados, que hagan una contribución. Cada sector que se evalúe bajo la taxonomía tiene que realizar una contribución sustancial al menos uno de los 6 objetivos ambientales propuestos en la regulación, es decir, alguno de estos 6, mitigación climática, adaptación, protección a recursos hídricos, transición a la economía circular, prevención y control de la contaminación o protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, y que además no genere un impacto significativo en cualquiera de los otros 5 objetivos ambientales. Es decir, que si yo tengo una tecnología que me está ahorrando emisiones de una forma muy determinante, pero sin embargo está destruyendo la biodiversidad, por otra parte, no puede ser considerada como una actividad sostenible dentro del marco. Y además, estas actividades tienen que cumplir con unos mínimos de salvaguardas o de componentes ambientales para evitar que por ahí se nos puedan escapar actividades que no cumplan con los criterios anteriores. ¿Qué sectores de actividad recoge la taxonomía a día de hoy? Como os mencionaba, fundamentalmente está centrado en sectores de producción muy vinculados con la mitigación y adaptación al cambio climático. No he sumado, pero me parece que esto estaba en torno a, ahora una suma rápida, en torno a 150 sectores, entre tanto mitigación como adaptación, que veis que se encuentran divididos en diferentes sectores de actividad: agricultura, producción industrial, generación de electricidad, tratamiento de aguas o vinculados con el agua, transporte, información y tecnologías, edificación, servicios aseguradores o servicios de ingeniería. ¿Qué es, por lo tanto, y para qué sirve la taxonomía? Pues sobre todo es una herramienta, una extraordinaria y útil herramienta para el sector financiero. Primero porque permite clarificar qué es y qué no es sostenible.
asociado a qué es y qué no es, permite medir el comportamiento ambiental en términos de sostenibilidad de una empresa. Es consistente y será consistente con el paso del tiempo con los objetivos medioambientales definidos por la Comisión Europea. Tanto es así que la taxonomía será aprobada a final de año por el Parlamento Europeo, con lo cual se va a convertir, si no en una herramienta obligatoria, que a día de hoy no lo es voluntaria, sí va a estar asociado al cumplimiento, a todos los cumplimientos y objetivos vinculados con la Comisión Europea. Es una herramienta extraordinariamente dinámica, con lo cual será deberá ser actualizada porque es dinámico el comportamiento ambiental y porque es dinámico el conocimiento científico asociado a la performance ambiental en cada uno de los sectores. Y sobre todo porque permitirá ser una herramienta de transición, es decir, cómo pueden el sector financiero identificar cuál es, dentro de su portfolio de inversión, qué porcentaje de su portfolio de inversión es sostenible o no es sostenible, y si se marcan unos objetivos de reducción o de contribución a la sostenibilidad o la reducción de gases de efecto invernadero, cómo deben ir cambiando progresivamente su portfolio de inversión para tener una performance o un comportamiento ambiental, una contribución ambiental en 2050 o cuando se marquen los objetivos notable. Adicionalmente y asociado a esto, pues la taxonomía incorpora o introduce nuevos requerimientos de reporte o disclosure dentro de las organizaciones. Hablábamos al principio de la charla de la Directiva de Información No Financiera. Bueno, pues la Directiva de Información No Financiera, que es una directiva por la cual se han puesto al mismo nivel el reporte financiero y el no financiero, y cuando hablo de no financiero me refiero a cómo las empresas, cómo las grandes empresas, porque bajo este paraguas solo reportan en el orden de 5.000 empresas a nivel europeo, que cumplen una serie de requisitos de tamaño, número de trabajadores o volumen de negocio. Bueno, pues está perfectamente alineado. Esta directiva de información no financiera se está modificando y dentro de las modificaciones que se van a incorporar está la incorporación de los criterios incorporados en la taxonomía y el desarrollo de un modelo de contabilidad de cuentas ambientales que permite incorporar estos elementos. Este modelo de contabilidad de cuentas ambientales va muy relacionado con lo que os comentaba antes de la iniciativa vinculada con el Natural Capital Coalition y el desarrollo de un modelo de cuentas de capital natural o una cuenta de pérdidas y ganancias ambientales. Y de modo que cuando lleguemos a ese objetivo de incorporar la naturaleza en su globalidad, tengamos esa herramienta que nos permita capturar esa métrica global y que esa taxonomía evolucione a que sea coherente con las cuentas ambientales que una empresa presenta. ¿Cómo funciona la taxonomía? Y voy extraordinariamente rápido porque me habían dado una hora y me he pasado ya un poquito y no quiero aburrirnos y así podemos dejar tiempo para el turno de palabras. David, el total de tiempo que tenemos es hasta las 5, pero vamos, tú distribuye como responda. Ok, me quedan yo creo que 10 minutitos. No, y así damos pie al turno de palabra. Bueno, gracias. Pues si yo soy una compañía de producción de aluminio y tengo unas emisiones por encima de los límites que establece la taxonomía y quiero pedir a una institución financiera que me dé un bono verde porque mejora mi reputación en el mercado o porque puedo conocer o porque puedo alcanzar mejores condiciones de financiación, pues tengo que compartir una serie de requisitos. Entonces, las instituciones financieras requerirán a esta compañía de aluminio una serie de datos ambientales. Si esos objetivos de reducción
son coherentes con los objetivos o con los umbrales establecidos dentro de la taxonomía, es decir, que estás haciendo una inversión, ese green loan irá asociado a la inversión en una tecnología de reducción de emisiones, no a la, es decir, son préstamos finalistas, no asociados en este caso a la... Hola, ¿se oye por ahí un ruido? Gracias. Como os decía, esos préstamos son finalistas, van asociados a una inversión, en este caso será una inversión para reducir emisiones. Si se cumplen esos objetivos y se produce una reducción de emisiones y esos ingresos son taxonomy compliant, es decir, cumplen con los objetivos de la taxonomía, pues se podrá obtener un préstamo verde o una financiación verde y esa financiación verde podrá salir al mercado dentro de los portfolios de servicios de un banco o de un inversor, con lo cual pues habremos cumplido con ese primer objetivo que mencionaba el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles cuando lo mencionaba hace unas slides atrás, de reorientar los flujos de financiación. Y para finalizar, hemos recorrido un paseo de la situación en la que estábamos, o de dónde veníamos, dónde estábamos en términos de regulatorios, de tendencias de mercado y del sector financiero, y me gustaría mostraros unas pequeñas pinceladas de hacia dónde vamos, tanto desde la perspectiva conceptual como de herramientas que ya se están empleando para incorporar esta sostenibilidad al sector financiero. Por un lado, el cambio de percepción de la sociedad y sobre todo de las empresas de cuál es el impacto que éstas generan. En el reporte tradicional, y cuando hablamos del reporte tradicional parece que hablamos del pasado, pero esto aplica al 97% de las empresas existentes. Cuando hablamos en términos de recursos, hablan del uso de recursos y qué actividades están hechas, es decir, o cómo estas generan, por un lado, emisiones o por un lado, residuos, es decir, aspectos claramente medibles. Sin embargo, en los últimos años, algunas empresas han modificado, y fundamentalmente no por ¿cómo lo diría? Por tendencia suya, sino a petición de otro grupo de interés, fundamentalmente algún sector inversor que tiene alguna otra demanda, cambios en cómo se modifica ese impacto. Es decir, cuando yo consumo recursos, cuando yo emito gases de efecto invernadero, estoy generando cambios en el medio y esos cambios están generando un impacto económico en la sociedad. Bajo ese paradigma, que es bajo el que se define la coalición de capital natural y el protocolo de capital natural, que os hablaré un poco más adelante, es necesario ser capaces de calcular cómo los cambios en mi uso de recursos o los cambios en mis emisiones generan impactos sobre la sociedad. Y esos cambios en la sociedad, ¿cómo se cuantifican? O en términos de salud humana, o cuáles son los costos asociados a gastos ambientales o en mejora de los sistemas de salud para evitar las contribuciones o los impactos que una empresa está generando. Bueno, pues esto que parece un poco una entelequia, ya hay más de 400 empresas a día de hoy que lo están haciendo. Dentro del número global de empresas que hay en el mundo, que no sé cuántas son, es una ridiculez. Pero estas 400 empresas son grandísimas empresas que están reportando su impacto en este término, de forma que está capturando en términos económicos cuáles son los impactos que genera la sociedad, de modo o de forma o con la idea en que en mayor o menor medida, antes o después, consigan un objetivo neutral en sostenibilidad y todos estos impactos sean compensados en términos económicos. ¿Hacia dónde vamos en términos, por ejemplo, de
¿Cómo van a avanzar estos siguientes pasos de la taxonomía? Bueno, pues si os acordáis, os hablaba que a lo largo de este año los criterios serán aprobados por el Parlamento. Tenemos que para el final de año esos criterios serán adoptados por Delegate Acts, actos delegados, es decir, que van a tener cierta obligación. Y veis que muy a corto plazo, y hablamos de 2022, serán incorporadas la obligación de reportar todos los objetivos ambientales asociados a las actividades recogidas dentro de la taxonomía. Es decir, que todos los sectores de actividad que tengan obligación de hacer un reporte de información no financiera tendrán que adaptar sus marcos de reporting a las necesidades o a la clasificación que tenemos. Es decir, que el cambio no va a ser gradual, sino que va a ser extraordinariamente rápido. Es decir, que nos vamos a ir moviendo no paulatinamente, sino muy rápidamente desde aquellas empresas significativamente dañinas o marrones a aquellas empresas con una baja contribución hacia las emisiones. ¿Qué herramientas tenemos para revertir este camino? Bueno, pues o revertir este paso, o si no solo revertir, también calcular cuál es nuestra contribución a la sostenibilidad y de ese modo, una vez que sepamos nuestra contribución a la sostenibilidad, saber si somos capaces de acceder a nuevos marcos de financiación sostenible más allá de lo que dice la taxonomía. Bueno, pues os mencionaba antes la Natural Capital Coalition. El documento relevante que publicó en 2016 es el Protocolo de Capital Natural. Por primera vez, hasta el nacimiento de este documento, no fue la primera vez que se incorporaba dentro de un solo documento cómo incorporar todos los elementos del capital natural en la gestión empresarial, desde las razones por las que se hace hasta la incorporación e integración total. Este enfoque tiene una extraordinaria novedad y es que no solo hablamos de los impactos, como os mencionaba con la gráfica anterior de la flechita curvada, en la que hablábamos de cómo calcular en términos económicos mis impactos sobre la sociedad, sino que también incorpora las dependencias. Y cuando hablamos de dependencias, hablamos fundamentalmente en términos de riesgos y cómo la gestión de los recursos naturales puede afectar en términos económicos a la sostenibilidad de mi financiación o la financiación de mi sostenibilidad. El enfoque es un enfoque integral, es decir, no se abordan los impactos ambientales o las dependencias ambientales por separado, sino que se evalúan de manera conjunta para poder tener una visión global de la sostenibilidad. Es decir, no mido cuáles son mis emisiones o vertidos al agua, no mido de manera separada cuáles son mis emisiones de gases de efecto invernadero, sino cuál es mi contribución global a la sostenibilidad de manera agregada de todos estos aspectos ambientales y la interrelación entre estos diferentes elementos. Es lo que se viene a conocer como el enfoque de capitales. Y adicionalmente proporciona una herramienta para medir y valorar esos impactos y cuando sea necesario trasladarlos en términos económicos para facilitar no solo la comprensión de esas mediciones, sino poder incorporarlo dentro de los procesos de toma de decisión o saber realmente cuál es la influencia de esos impactos o esas dependencias dentro del modelo de negocio. El protocolo de capital natural, y no entraré mucho más en profundidad, como os comentaba anteriormente, aborda todo el ciclo de los modelos de negocio, desde por qué hacemos una definición o una evaluación de capital natural o por qué nos planteamos nuestra relación con la naturaleza,
y a ese respecto aporta información de valor para poder comenzar con estas evaluaciones. Nos permite definir los objetivos ambientales y cuál es el alcance de las evaluaciones que tenemos que realizar para conseguir esos objetivos ambientales, así como la identificación de una forma sencilla y normalizada de cuáles son los impactos y dependencias los que un modelo de negocio se puede estar enfrentando o abordando. El resto de los pasos ya son más técnicos, vinculados con la medición de los drivers de impacto, los cambios en el estado natural o cómo llegar a la valoración económica de estos cambios. Para finalizar, y este es el objetivo fundamental de esta herramienta, porque es una herramienta creada para el sector empresarial, ¿cómo puedo interpretar estos resultados para emprender acciones? Es decir, de nada servirá utilizar una herramienta tan potente como el protocolo de capital natural si no somos capaces de trasladarlo a un modelo de toma de decisiones. Asociado a esto, a estas iniciativas o a estos objetivos o a estas herramientas, Business for Nature fue lanzada el año pasado como una coalición de coaliciones para poner en valor las necesidades de parte del sector empresarial para revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Es una parte del sector empresarial extraordinariamente motivado hacia el cambio y que aboga por un cambio de modelo en el cual sea necesario que los organismos internacionales pongan marcos de regulación más estrictos, ya sean vinculados con la declaración de emergencia, con el marco el desarrollo de un marco post-2020 ambicioso en el convenio de diversidad biológica. En este caso se habla del marco 2020 porque a lo largo de este año se va a realizar la COP15 en Kunming, en China, donde se van a establecer los nuevos objetivos de no pérdida de biodiversidad o de vinculados con la biodiversidad para los próximos 10 años. Esta reunión internacional se ha postergado por causas del coronavirus hasta después de Navidades y posiblemente después de la cumbre de Glasgow de clima que tendrá lugar en enero. Pero los objetivos, siguen siendo claros, para incrementar la ambición. Además de eso, y vinculado con la medición del impacto, un grupo innovador de empresas se han puesto a la cabeza de un grupo de trabajo para saber o identificar métricas de valoración de su memoria ambiental o de su memoria de sostenibilidad para ser capaces de trasladar ese impacto a términos económicos y tener una cuenta de pérdidas y ganancias ambientales en términos económicos de manera normalizada, de forma que en los próximos 2-3 años ya exista una metodología que permita no solo calcular el impacto en términos económicos en todos los drivers ambientales o en todos los aspectos ambientales. Esto incluye no solo los aspectos ambientales, sino también los aspectos sociales, sino que además esta herramienta permite la comparación entre las diferentes empresas para poder mejorar su comportamiento en relación con la sostenibilidad. Y poco más. Muchísimas gracias por haberme escuchado durante esta charla y os dejo el turno de palabras abiertos para cualquier pregunta que queráis tener al respecto. Un auténtico placer. El placer es nuestro, David. 1000 millones de gracias por esta conferencia. Yo creo que es bastante instructiva y bastante inspiradora para ver cuáles son las vías de futuro que puedan tener pues, ingenieros como los que están ahora mismo escuchándonos en esta conferencia, como para luego aplicar a las distintas áreas de conocimiento, no solamente de ingeniería de montes, sino también tenemos aquí expertos en economía circular y demás. En definitiva, son ellos los que tienen que empezar a movilizar todos sus conocimientos para poder conseguir la sostenibilidad. Muy bien, dicho lo cual, se abre entonces el turno de preguntas.
creo que había alguna por ahí en el chat, por lo cual sentíos libres de ir participando. Daniel, no sé si tenías tú alguna pregunta respecto del plan. Hola, buenas, David, ¿qué tal? No sé si me oís. Sí, te oímos. Diego, ¿quién eres? Perdona. Sí, nada, que tenía el micrófono apagado. Mira, la primera pregunta la has respondido un poco porque era con respecto a si este plan, que me parece maravilloso que se pueda avanzar en este plan financiero de la Unión Europea, si hay alguna directiva o reglamento que nos obligue o que obligue a los países a poner en marcha este plan, a los países y a las empresas. Has hablado del reporte de información no financiera y que hay una directiva con respecto a eso, pero me gustaría saber si hay algo más o se pretende que haya algo más con respecto al resto de temáticas o el resto de cosas que plantea el plan, ¿no? Y la segunda es que has hablado de que si bien es cierto, es muy difícil para plantear lo que serían las finanzas a las empresas, porque hay dificultades con respecto a las métricas, ¿no? ¿Cómo se mide la sostenibilidad? ¿Cómo se mide que una empresa sea sostenible o que unas sean más que otras o que se estén utilizando bien los recursos? Me gustaría saber en cuánto se ha avanzado, si sabes algo sobre métricas sostenibles o métricas comparables que se puedan comparar las empresas entre ellas. Yo he escuchado de la huella ambiental y no sé si se ha avanzado mucho sobre eso porque era un parámetro de la Unión Europea que se lleva hablando de él desde inicios de la década del 2010 y están dándole vueltas ahí, pero no sé si al final se va a implementar y si va a haber un sello con respecto a eso para de alguna manera que las empresas pues se puedan comparar y las finanzas puedan otorgarse en base a ese tipo de parámetros. Muchas gracias y nada, me ha encantado la presentación. ¿Tu nombre era, perdona? Daniel, yo Daniel. también estoy ahí con la unidad de proyectos, o sea, de unidad de empresas con Carmen, y yo estoy desde Perú, porque también me ha pillado aquí el coronavirus y no nos podemos mover. Así que mira. Oye, pues Daniel, un placer. A ver, en relación a tu primera pregunta, directiva, sí. Las directivas europeas, como sabes, se trasladan a las legislaciones nacionales y cada uno de los países miembros se encarga de establecer unas directrices o una regulación en cuanto a sus sectores productivos. Esa regulación existe en España y en otros países y estamos pendientes de que se defina la nueva ley española de cambio climático, que va a definir todavía de una manera más clara cuáles son los objetivos de reducción de emisiones para cada uno de los sectores y otra serie de actividades. Adicionalmente a la ley existe el Plan de Energía y Clima, que establece unos objetivos de reducción de emisiones claros y definidos y meridianos para cada uno de los sectores de actividad, con lo cual a ese respecto sí existe legislación. En relación a cómo se mide la sostenibilidad, esa era básicamente los objetivos o lo que os quería trasladar con las herramientas que os he mostrado al final. Fundamentalmente el enfoque de capital natural, es decir, cómo trasladamos o cómo somos capaces de trasladar todas esas métricas de la huella ambiental, pues la huella hídrica, la huella de carbono y otros elementos de la huella ahí lo diré, a métricas económicas, a cálculos económicos para que sean comparables, para que podamos de alguna forma establecer comparación entre diferentes empresas. Eso está yendo extraordinariamente rápido. De hecho, la Comisión Europea, dentro de una de las acciones que recoge dentro del European Green Deal, es la definición de un modelo marco de contabilidad ambiental o cuenta de pérdidas y ganancias, un elemento parecido al sistema de cuentas tradicional, pero trasladado al sistema ambiental. El objetivo es tener en los próximos 3-4 años un modelo estable que sea compartido,
Con lo cual, pues sí, respondiendo a tu pregunta, sí se están avanzando en ese sentido. Vale, genial, pues 3-4 años. Vamos a ver, a mí me parece un plazo muy, muy largo, pero bueno, vamos a ver si es verdad que se puede. 3-4 años me parece un plazo cortísimo. Sí, es corto, pero que para la emergencia que estamos, pues... Sí, no, desde luego. Coincido contigo en que la emergencia es descomunal. Muchas gracias, David. ¿A ti? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Por ahí se oye una musiquilla. Yo tengo una pregunta. Ánimo. Me llamo Mario, gracias por la presentación. Y quería preguntarte, ya de puertas para afuera de la Unión Europea, ¿qué medidas van a tomar el resto de países que se encuentren en desarrollo, o Estados Unidos o cualquier otro país que no siga estas reglas de Europa? ¿Qué medidas se van a tomar? Porque mi duda está en, vale, si Europa es capaz de lograr estos objetivos, ¿qué pasa si el resto de países no lo consiguen? Bueno, buena pregunta, porque cuando Europa desarrolla estos instrumentos siempre piensa en que las empresas que forman parte de la Comisión Europea o de la Unión Europea, perdón, no dejen de ser competitivas con respecto a lo que pasa en otros países. Entonces, en relación en primero al marco regulatorio, en lo que a cambio climático y a biodiversidad se refiere, la Unión Europea está intentando, bueno, está liderando tanto la acción climática como la acción en pro de la biodiversidad para intentar sumar al mayor número de países. Sí es cierto que en tema de la acción climática pues tenemos casos paradigmáticos como el de Estados Unidos y alguno que otro más, pero en el tema de biodiversidad la Comisión Europea quiere tener un papel clarísimo para modificar los estándares y los acuerdos a los que se llegue en la próxima cumbre de biodiversidad de China. Y de hecho, así se refleja en el borrador que se ha planteado o que se ha trasladado al Convenio de Diversidad Biológica y que se puede consultar de manera abierta. Más allá de la regulación, las empresas no solo funcionan por qué es lo que les demanda el regulador, sino fundamentalmente qué es lo que les pide el mercado. Y el mercado a este respecto está siendo extraordinariamente exigente en muchas cosas. Y con eso quiero decir que aunque el señor Donald Trump pues no quiera sumarse a los objetivos de regulación, si muchas de sus empresas sí lo están haciendo, porque si no los inversores no les ponen dinero en su bolsillo, pues acometerán cambios. Y os he mostrado cómo está evolucionando el mercado energético en Estados Unidos. No os he mostrado cómo evoluciona en Europa, que es todavía más ambiciosa, para que veáis cómo están sucediendo esos cambios. Pero lo mismo que pasa en términos de regulación, en términos de mercado de cambio climático pasa con otros elementos de la sostenibilidad. Es decir, el mercado, hay un notable cambio de tendencia. No os he puesto, por no aburriros y por no sobrepasar el número de slides, cómo están cómo están respondiendo mercados como el mercado sueco o el mercado noruego. Sí es cierto que son mercados muy evolucionados en relación con la demanda de aspectos climáticos a las empresas, pero ya os digo, con independencia de esta regulación va a cambiar mucho. Y no solo es así que en términos del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que es algo que ha lanzado la Comisión Europea per se, hay un interés inusual por parte de otros grandes mercados globales para sumarse a este marco de acciones sostenibles, de este plan de acción de finanzas sostenibles. No, aunque las finanzas sostenibles representen
entre un 2 y un 5% del volumen de inversión anual del global del mercado, en los últimos 5 años están teniendo un crecimiento natural superior al 15% de cada uno de sus proyectos, con lo cual estamos hablando de que es un mercado que tiene muchísima demanda, con un crecimiento natural muy grande y que ofrece mucha rentabilidad, de forma que hay nuevos mercados que quieren sumarse a ese modelo de regulación, y eso lleva asociado sí y solo sí que las empresas subyacentes para que haya una inversión cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. Y hablamos del mercado estadounidense, mercados en Sudamérica, mercados en Sudáfrica, mercados en China. Es decir, el cambio, aunque decía Daniel que vamos despacio, va más deprisa de lo que se parece. De hecho, Carmen mencionaba al principio que yo participaba en el grupo de expertos de la Comisión Europea, ¿es cierto? Participé en el desarrollo de parte de los criterios para esa taxonomía que os he estado comentando, y yo en la vida he estado en un proyecto que vaya a tantísima velocidad como va ese, en la vida. Y participo en varios proyectos internacionales, tanto de cuantificación de biodiversidad, como desarrollo de indicadores, como de otros elementos asociados con el capital natural, a una velocidad de vértigo. Gracias. Solamente por apuntar una cosa, esta rapidez, probablemente la evolución de estos proyectos se debe a que precisamente la banca, las fuentes de financiación, de inversión, están muy necesitadas de herramientas que les determinen qué es lo que tienen y pueden financiar para que realmente se promueva esa sostenibilidad. Necesitan de herramientas y que además esas herramientas las necesitan ahora. De ahí ese impulso tan potente que se le está dando a la definición de toda la taxonomía, de todas las fuentes de financiación en este caso. Venga, ¿alguna preguntilla más? Bueno, y no solo, por añadir algo a tu comentario, no solo herramientas, sino que pensemos en una perspectiva extraordinariamente egoísta para el sector financiero. Llevamos muchos años desde la crisis de deuda 2009, 2010, 2008, corrígeme si me equivoco, Carmen, que tú estás más con esos elementos, 2008, en los cuales las tasas de interés asociadas a la financiación son bajísimas y en algunos aspectos negativas. Entonces, el sector financiero se encuentra en una notable modelo de reinvención para obtener productos que le den rentabilidad a su modelo de negocio, porque la banca tradicional no se los da, y a la vista está que los últimos 12 años se han convertido en un modelo de cómo los bancos son más eficientes gracias y pueden mantener esas tasas de rentabilidad gracias, una, a que han mejorado la eficiencia de sus procesos, dos, han cerrado oficinas, tres, han despedido un montón de gente. Entonces, o son capaces de desarrollar nuevos instrumentos y dentro de la financiación sostenible se están encontrando con herramientas, productos o servicios que pueden devolverle parte de esa rentabilidad, o no tirarán por allí. Entonces, se está viendo ese potencial y hacia ahí se va. Efectivamente. Eso no quiere decir que todavía haya un enorme camino por recorrer, y cuando nuestro objetivo, y lo he dejado muy claro al principio con la misión que nosotros queremos trasladar, no es desarrollar herramientas que simplifiquen este camino, sino una transformación total del sector. Es decir, lo que queremos es, pues en el caso del sector financiero, no solo que identifique productos sostenibles, sino que sea capaz de trasladar esa sostenibilidad a su cadena, a toda su cadena de operaciones. Efectivamente. Al fin y al cabo no deja de ser las necesidades derivadas de un cambio sistémico que requiere de un cambio en la propia organización y los propios objetivos que tienen de esa visión del sistema financiero. Muy bien,
Venga, ¿alguna preguntilla más por ahí? Un poco valientes. Muy Eso poco. lo explica muy claro, ¿eh? Bueno, eso seguro, segurísimo. Pero No te creas. requieren a lo mejor un poquito más de meditación. De digestión. Justo. En cualquier caso, pues bueno, contamos contigo por si necesitan alguna aclaración adicional. Y si no hay más preguntas, pues lo que yo tengo que hacer es pedir un aplauso fuerte para poder agradecerte el que estés aquí, el que puedas traernos todo tu conocimiento. Muchas gracias. Un aplauso para él. Y David, gracias de nuevo. Te esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Incorporamos en cualquiera de los ciclos de conferencias de economía de la empresa o en otros similares. Muchísimas gracias, David. Contad con ello. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Venga, gracias, David. Hasta luego, gracias. Adiós. Luego, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, adiós.